Muy buenas tardes a todos, queridos colegas. Muchísimas gracias por estar conectados en este momento a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, por permitirnos este espacio de colegaje que nos va a permitir enfrentar este momento de crisis tan difícil que vive el mundo, el país, nuestras ciudades y hoy particularmente en el tema que nos ocupa, las propiedades horizontales. Mi nombre es Sandra Marcela Giraldo Palacio, actualmente gerente de la empresa 360 Consultores, integrante de la Junta Directiva de la Lonja, y voy a estar acá simplemente como una ciudadana más que quiere aportar en el momento de la crisis y construyendo un conocimiento compartido de mis propios colaboradores y de lo que hemos escuchado en medios de comunicación. Yo quisiera entonces que todo el personal, me dicen que no se escucha bien. Juliana, ¿tú me puedes escribir, porfa, si me estás escuchando bien? Permítanme verifico si si me están escuchando bien para poder continuar. Por favor, me escriben por el chat las personas si me están escuchando bien. A los que todavía no tienen un buen audio, revisen en sus computadores si tienen el volumen totalmente habilitado. Y también, perfecto, ya me están diciendo que me escuchan bien. Y en los que de pronto tengan un audio un poco más débil, les sugiero también usar audífonos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicio. Voy a hacerles unas recomendaciones para que sea mucho más fácil para todos esta charla. En este momento, como la docente de la charla, tengo la opción de silenciarlos a todos. Y es lo que he procedido a hacer. En este momento tenemos 38 participantes, hay alrededor de 65 inscritos, me dice la lonja, y también hemos enviado la invitación a quienes no hayan podido inscribirse para que entren a participar. Entonces, como les digo, en este momento ninguno tiene el micrófono habilitado para efectos de que puedan escucharme mejor. Quien desee participar, le pido que por favor levante la mano. Cuando levanta la mano, yo puedo verlo acá en mi panel y puedo entender quién quiere participar y en ese momento le puedo abrir el micrófono para resolver la inquietud, o si hemos tenido algunas inquietudes mientras yo voy conversando, les pido también que por favor me escriban en el chat. Perfecto. Me dicen de Lonja que las personas que están ingresando en este momento deben dar clic en entrar al audio por la computadora para poder que me escuchen. Estamos dando unos minutos más para que el resto de personas que se inscribieron puedan observar toda la charla. Bueno, ya hemos aumentado el aforo. En este momento tenemos 45 participantes en esta charla. ¿Cómo va a ser la metodología? Primero vamos a tener 3 documentos con los que voy a estar alternando. Vamos a tener una presentación que me va a servir a mí de guía para estar orientando esta charla. Tenemos un documento en Word y un documento en Word y en Excel que al final de esta charla esperamos poder compartirles a través del gremio. Entonces voy a estar alternando entre los 3 documentos y voy a compartir pantalla. Entonces en ese momento ustedes dejarán de verme y van a ver la presentación o los documentos que yo estoy proyectando mientras escuchan mi voz, para que todos estén enterados de cómo es la metodología. Perfecto, entonces voy a proceder a proyectar la presentación. Ya tenemos 48 participantes.
En este momento, entonces, todos deben estar viendo mi presentación. Esta charla la hemos preparado en el gremio con el siguiente nombre: cómo gestionar la contingencia en unidades residenciales, estrategias y herramientas administrativas. Y esto me da pie, para los que recién se incorporan, nuevamente presentarme: Sandra Marcela Giraldo Palacio, gerente de 360 Consultores, afiliada, lonjera, integrante de la Junta Directiva del gremio. Es importante precisarles antes de dar inicio que la pretensión de esta charla no tiene, tiene unos fines muy específicos, y es hablar como colegas de una realidad que nos está ocurriendo en este momento. Mi profesión soy comunicadora social de profesión, me he dedicado a la administración de copropiedades por más de 15 años, como muchos de ustedes me conocen, pero no soy experta en los temas de salud y tampoco abogada. Por lo mismo, incluso en el día de hoy le he pedido a algunas personas, a la abogada María Alejandra del gremio que nos acompaña. También invité a Isabel Cristina Cano, que es una experta en los temas de seguridad y salud en el trabajo, que en algún momento, si nos debe validar algunos de los temas, ella va a levantar la mano y va a hacer una intervención para precisarnos en los temas de salud. Permítame un segundo, por favor. Bueno, y con este nombre, entonces, yo he querido iniciar esta charla primero con una sensibilización. Voy a ocultar acá mi panel para poder ir llevando la charla. En estos momentos tan difíciles, donde es tan complicado reaccionar y donde cualquier planeación se queda corta, quisimos acá desde nuestra empresa traer este slide de lo que está pasando en Alemania y las palabras de Angela Merkel esta semana, precisamente de cómo está teniendo Alemania la contingencia. Y la misma presidenta alemana responde que no había existido ninguna crisis tan compleja desde la Segunda Guerra Mundial para Alemania, y que siendo Alemania un país preparado a nivel sanitario, con excelentes condiciones en el tema de salubridad, realmente existe toda la posibilidad de que se desborde. Esto para, en primera medida, entender que la actuación de nuestros gobernantes es la primera en acatar, y nosotros desde la propiedad horizontal tenemos que ser muy conscientes de estar al tanto de todas las noticias que están ocurriendo en este momento y de respaldar a nuestros gobernantes en lugar de juzgarlos, porque realmente es un momento muy difícil para la historia y no estamos en la capacidad de decir quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Lo único que podemos decir es que si trabajamos de manera colaborativa y solidaria, seremos seremos capaces de salir adelante. Entonces, quise empezar con esta sensibilización. Renglón seguido, quiero poner esta frase, me pareció importante desde ayer cuando escuchábamos la locución de nuestro alcalde y de nuestro gobernador, a raíz de la cuarentena que vamos a enfrentar hoy a las 7 de la noche, y es: si me cuido, cuido a mi familia y a mi edificio. Y resulta que este mapa que se nos ha vuelto a todos tan cotidianos ahora en la revisión permanente de cómo ha evolucionado la enfermedad COVID-19 en el mundo, hoy está sucediendo en el seno de los hogares y en el seno de la propiedad horizontal. Yo le pido a los que recién están ingresando que por favor apaguen sus micrófonos, los silencien. Yo había dado la opción de silenciarlos a todos, pero en este momento, como estoy haciendo la presentación, me queda un poco más difícil. Entonces, si en verdad este mapa, que es el seguimiento que estábamos haciendo, hoy lo vemos reflejado en lo que está ocurriendo en el mundo, es para decir qué está pasando y dónde va a pasar la cuarentena. Algunos datos importantes que desde el gremio hemos enfatizado: las copropiedades en Colombia hoy se calculan alrededor de 50.000. Este es un dato apenas estimado porque no tenemos un estudio que lo pueda ratificar, y de esas 50.000, según unas consultas que hizo el gremio a todas las secretarías de gobierno, hay alrededor de 8.100 copropiedades en el área metropolitana. Adicional, en el último censo, y esto nos lo decía también Radar, Camilo Herrera, hace un año después de nuestro congreso de la propiedad horizontal, es que un 60% de la población del país hoy vive en copropiedades. Por lo tanto, y quiero resaltar esta frase que mi equipo preparó en esta presentación, y es: toma mucha importancia esta crisis sanitaria,
intervenir de manera proactiva la gestión y coordinación de planes de acción que permitan prevenir el contagio, además de reunir información útil para los organismos de salud que les permita tomar acciones oportunas y efectivas en caso de contagio de cualquier residente o empleado. ¿Esto por qué lo digo? Mira, acá está el dato. Esto fue un artículo del periódico El Tiempo que salió justo después de nosotros tener nuestro Congreso de Propiedad Horizontal y que valida lo que estoy diciendo en este momento. Esta coronita, que es la que hoy nos hemos cansado de leer por miles de artículos todos los días desde que nos levantamos, nos está invitando a que cuidemos las personas y nosotros, los administradores de propiedad horizontal, sea residencial, sea corporativa, sea comercial, tenemos una enorme responsabilidad con la gente que tenemos a nuestro alrededor. No solo incluso con los residentes, que es un poco de lo que vamos a hablar en el plan que les voy a presentar a continuación, sino también con nuestros empleados, con nuestros contratistas, con nuestros proveedores, con los visitantes que luego de levantarse la cuarentena que tendremos este fin de semana, continuarán llegando a nuestros edificios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan que hace muy poco hablábamos de manera jocosa y lo decíamos en los congresos, que éramos pequeños alcaldes? Pues eso es una realidad hoy. Hoy somos pequeños alcaldes de los lugares que estamos administrando. Y los residentes, en el nivel de conocimiento que cada uno tenga, seguramente tendremos residentes más inquietos que estarán contándonos y dándonos pautas. También es cierto que hay algunos que están muy desorientados y que necesitan que les ayudemos y que nos están pidiendo consejo. Y nosotros hoy, aunque no somos entes policivos claramente, tenemos una responsabilidad enorme con la gente que está en nuestros edificios. Y mucho más hoy, a las 7 de la noche, que empezamos 3 días de cuarentena y que será clave lo que pase en estos 3 días para no propagar y no elevar las cifras de contagio del virus en el país y en nuestras ciudades. Vemos entonces en pantalla que hoy toman muchísima relevancia, muchísima, los planes que sé que ustedes de manera muy juiciosa adelantaron en los momentos oportunos y que hoy hay que sacar todas estas cartas bajo la manga que tenemos, y es el sistema de seguridad y salud en el trabajo que desde el Ministerio de Protección Social ya nos estaba llevando a pensar en nuestros empleados de manera distinta y que muy seguramente todos los que hoy me escuchan y ven tienen muy avanzado, pero también los planes de emergencia que realmente, a pesar del rigor con el que los hemos hecho, pocas veces contemplaron el riesgo biológico. Es un riesgo que muy pocos de nosotros tenían claro y que nos veíamos y nos íbamos a ver abocados a reaccionar en cuestión de horas, en cuestión de días y hoy horas y minutos. El plan de gestión integral de residuos sólidos, que también se vuelve muy importante tenerlo ahora claro para saber gestionar los residuos. Y por supuesto, nuestra máxima norma hoy, que para las empresas que ya lo están implementando, las recién certificadas, las que están en proceso y las que seguramente ya están inquietas, que es la norma técnica sectorial NTS SI 02, que resume todo este compendio de normas y que nos ayudará de alguna manera a enfrentar este momento de crisis. Entonces no es Sandra Giraldo de 360 acá pontificando sobre lo que hay que hacer. Sé que muchos de ustedes hoy tienen esos planes y es hora de que realmente busquemos en esos planes qué hacer y busquemos la manera de que esos planes nos ayuden hoy a enfrentar la crisis. Que esos planes realmente no hayan sido documentos de papel escritos, sino que hoy nos estén sirviendo para el momento real. Y es un poco el documento con el que queremos compartirles el día de hoy, que les va a ayudar a orientar su actuación en estos próximos minutos, pues empezando hoy la cuarentena y en estos próximos días. ¿Qué está pasando hoy? Miren la imagen. Esto le ha dado la vuelta al mundo y es Italia y España cómo se están defendiendo de la pandemia, y es la gente en los balcones sacando las banderas, cantando, sacando los instrumentos musicales, conversando con el vecino. Y es que la gestión de la cuarentena hoy se está viviendo en las copropiedades. Al final, la crisis que creíamos de dimensiones, y créanme que 15 días atrás estuve viviendo estos mismos momentos con centros comerciales, mirando qué vamos a hacer, hoy los tenemos cerrados en su gran mayoría, sea por decretos municipales o gubernamentales, o sea porque la gente ha dejado de ir. Ya la crisis no la estamos viviendo en las calles,
no la estamos viviendo en los centros comerciales, no lo estamos viviendo en los lugares de aglomeración, la estamos viviendo en las copropiedades. Allí en el seno de los hogares es donde la gente se está reuniendo a pasar la cuarentena y a vivir estos días de recogimiento y de no esparcir la pandemia. Vemos ese antes y después del COVID. Quise poner esta imagen, seguramente muchos también la han visto, de cómo esos lugares turísticos importantes del mundo que antes estaban plagados de turistas y donde la gente estaba feliz recorriendo las calles, hoy lucen completamente desolados. Y ese bullicio de las calles, ese hervidero que antes eran estos lugares públicos, hoy se está trasladando a nuestros edificios, a estas personas que hoy debemos cuidar. Y coloco el antes y el después, porque será la metodología que usaré para ayudarles de alguna manera, como les digo, como una ciudadana y una colega más, para que de alguna manera diseñemos planes efectivos para estos momentos que se nos avecinan. Entonces, en ese antes y después, tenemos que hablar de dónde están las personas hoy, en sus casas, en sus edificios, en sus parcelaciones. Esta declaratoria no la hicimos nosotros, la hicieron los entes gubernamentales para buscar control y contención, y eso está pasando hoy. Hoy las personas están en sus casas, en sus edificios, esperando a que esto pase, pero también viviendo la vida cotidiana que vivimos en casa. Tenemos que sacar el perro, tenemos que, nuestros hijos están enloquecidos porque no están agobiados de cómo pasan los minutos y los segundos sin sacar la bicicleta, sin ir al parque infantil, pero también tenemos que sacar la basura, tenemos que usar el chute de basuras, y empiezan una serie de pequeñeces que ahorita que hablábamos de las implicaciones de orden económico y lo que le está pasando a otros sectores, hoy, este fin de semana lo vamos a vivir en la casa, lo vamos a vivir en los edificios, y es ahí donde nosotros responsablemente debemos estar preparados para ayudarle a nuestros residentes. Tenemos publicidad en todas partes, invita a que una persona contagiada se quede en casa, que si está enfermo se resguarde en la casa, y esto significa que estará en nuestros edificios, que la gente al final que se irá enfermando será uno al principio, luego dos, luego familias enteras, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos a ellos, pero también de cuidar al resto de vivientes que tenemos que compartir solidariamente, los que estamos sanos o los que estemos sanos en ese momento, con los enfermos. Entonces, al quedarse en casa, esa realidad va a ser en muy poco tiempo, va a ser en muy poco tiempo, y en muy poco tiempo van a estar usando el ascensor, las escaleras y todas las zonas comunes del edificio, personas contagiadas con las que tenemos que ser solidarios. Hoy hoy es un vecino, mañana puedo ser yo. Entonces vamos a trabajar bajo las premisas que 360 hemos orientado nuestra actuación, que es el PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Y realmente donde vamos a hacer mucho énfasis es en el primer componente, y es en la planificación. Hoy vamos a hablar mucho de la planificación, porque si hacemos una buena planificación, que yo voy a invitar a que sea en cuestión de horas, vamos a poder atender mucho más fácil a nuestros copropietarios. Entonces, ¿qué hacer antes? Voy a dejar de proyectar acá la presentación, voy a abrir el documento en Word que preparamos, que algunos clientes ya les habíamos enviado preliminarmente esta semana, pero que desde 360 pues todos los días hemos venido mejorando para poder compartírselos hoy a través de nuestro gremio. Permítanme, yo reviso si aquí estamos compartiendo. Sí, permítanme un segundo, por favor. En este momento deben estar entonces viendo en sus pantallas el plan de acción y prevención COVID-19, que será el que les estaremos compartiendo a través del gremio luego de terminar esta charla. Por aquí tengo dos inquietudes. Se fue el sonido. Por favor, me confirman por el chat si me están escuchando en este momento. Perfecto, sí, me dicen que me están escuchando. Muy bien.
Héctor, si me puedes, por favor, escribir tu inquietud inicial. Perfecto, muchas gracias a los que respondieron. Voy a continuar, voy a avanzar un poco en el plan y en la medida que avance en el plan, abriré el espacio para que puedan hacer sus propias preguntas. No me voy a detener en esta primera hoja del plan de acción y prevención que les vamos a compartir, porque ha sido un poco el antecedente que les acabé de mostrar en la presentación. Aquí tenemos, entonces, como les digo, vamos a orientarnos a un plan que va antes de la fase de contención y durante la fase de mitigación, es decir, cuando ya tengamos personas contagiadas dentro de los edificios. Para el antes, entonces, tenemos un primer plan que tendrá que incluya a nuestros supervisores y colaboradores, es decir, ¿cómo vamos a hacer esta planeación para que, independiente del nombre que ustedes les den, si son empresas grandes o pequeñas, empiecen a hacer efectivo este ejercicio con sus colaboradores? Como lo decía hace un minuto, poner en marcha los planes. Yo sé que algunos están muy organizados y ya sacaron esos planes y los revisaron y tienen claro la actuación. Este plan de alguna manera se está inspirando en lo que puede ser un plan commodity para todos, pero lo primero que tendrían que tener claro es saque sus planes de emergencia, lo definido en su sistema de seguridad sobre el trabajo y lo definido en el PGIRS, revise quién es su puesto de mando unificado, que en la mayoría de copropiedades ha sido el Consejo de Administración, para que tengan un canal de comunicación mucho más expedito y puedan tomar decisiones entre presidente y los cargos pues, que estén definidos en el Consejo de Administración. Primero recomiendo entonces que revisemos eso y también revisemos los recursos que tenemos disponibles citados en esos planes y verifiquemos su buen estado, es decir, cómo están nuestras camillas en este momento, si necesitan, si están averiadas, si tienen que comprar en este momento de emergencia para que lo revisen, lo mismo el desfibrilador, o sea que todos los elementos de obligatoria consulta en este momento estén disponibles. Carolina, tú me puedes ir escribiendo por acá en la consulta mientras les abro los micrófonos. Hay una persona que quiere consultarnos. Ya en un momentico, en la evolución del plan, les estaré abriendo micrófonos. También es muy importante entregar información real y oportuna de la situación a nuestros colaboradores. Y empezando por aquellos más cercanos, es decir, gerencia general a sus administradores o supervisores o coordinadores, como ustedes lo llamen. Ellos son los primeros que tienen que tener muy claro el plan que van a seguir para poder que ellos en segundo y tercer nivel bajen muy clara la información al personal operativo, que me refiero al personal de vigilancia, de mantenimiento y de servicios generales. Reúnanlos para que les expliquen muy bien. En estos días nos ha pasado en muchos, acá desde nuestro propio edificio también de manera para orientarlos, a la gente le funciona mejor cuando uno se lo muestra en video, se los pinta, se los grafica, porque ha sido tanta el volumen de información que no todo el mundo tiene por qué entenderlo en los mismos términos. Entonces, hablarle en un lenguaje común, mantener esas circulares periódicas, los correos electrónicos. Es decir, la información que tenga gerencia de la gerencia de la empresa deberá ser el mismo nivel que tengan las personas. Ok, aquí hacen una pregunta, hablando de ese puesto de mando unificado, dicen, hay edificios donde ya hubo asambleas y hay nuevos consejeros. ¿Cómo deben actuar? Pues yo recomiendo en este momento, si los consejeros son todos muy nuevos y no tienen, es decir, no les tocó parte de las capacitaciones, no están enterados de cómo evoluciona el plan, yo recomendaría que sean las personas que tengan más conocimiento de la unidad, que conozcan los vecinos, que sepan cómo poner a operar el plan. Yo diría que es importante que ese consejo anterior, y si el nuevo pues tiene muy pocos cambios, también podría ser, pero sí que sean personas de mayor experiencia en la unidad y que puedan tomar decisiones acertadas. Creo que sería mi recomendación. De todas maneras, Alejandra, si nos escucha y nos puede escribir acá por el chat, la abogada, si tiene algún concepto contrario, aquí nos puede sumar su mirada, que nos comparte ese conocimiento. Después de tener claro entonces esa información que pasa de gerencia a supervisores y colaboradores, desde hace alrededor de 15 días hemos hecho mucho énfasis a que todo el personal operativo, sin excepción, o sea, mantenimiento, aseo y vigilancia, cuenten con los elementos de protección personal y capacitarlos sobre su correcto uso.
Esas personas, sobre todo la gente de aseo expuesta a los residuos, son las personas más susceptibles en este momento al contagio. Entonces, por favor, que ellos usen sus guantes, sus tapabocas, que se los retiren correctamente. Digamos, en centros comerciales hace muy poco recomendamos que la gente que venga desde la casa, venga con su ropa, esa ropa la guarden en una bolsa, se vistan en la unidad después de haberse lavado las manos muy bien y haberse desinfectado, se vistan en la unidad, se quiten el uniforme y se vuelvan a poner la ropa al salir. Esto básicamente porque las personas que están afuera se exponen en el transporte público un poco más, entonces eso ayudaría a tener un poco o a contener en el edificio. Entonces, sobre eso dejen sus planillas de entrega de sus elementos de protección personal. A renglón seguido queremos recomendar tener 2, 3 bases de datos muy importantes en este momento y que yo recomendaría que hoy mismo hagan uso con sus guardas de seguridad en porterías para tener clara esta base de datos. La primera es identificar las personas más vulnerables a la enfermedad, siguiendo los protocolos que están colgados, son mayores de 60 años, los más vulnerables, o personas con antecedentes de salud, ¿cierto? Antecedentes de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares o diabetes, se llaman enfermedades de base. Consignemos, por favor, desde hoy qué personas de nuestros edificios tienen esa enfermedad, con su número de apartamento, torre, nombre, edad, antecedentes de salud. Esto, mucho cuidado, recordemos que es información sensible y debemos tener control de habeas data en este caso. Aquí María nos responde que si ya fueron elegidos, sí, aquí María nos responde pues que claramente pueden tener reuniones de consejo de manera virtual, como fue el decreto que salió por Supersociedades. Esa es la primera base de datos muy importante que hoy debemos tener. Precisión en nuestros edificios, cuáles son las personas más susceptibles al contagio o que podrían tener efectos más adversos ante un contagio. También de esas personas identifiquemos cuáles son sus familiares o encargados de cuidarlos, porque algunos de ellos seguramente no están en la unidad. En el caso, por ejemplo, de adultos mayores ya viviendo solos, sus hijos o las personas pueden estar en cuarentena en otras partes. Entonces, tener claro como administradores dónde están esos familiares encargados de cuidar a esas personas adultas. Esas bases de datos, como les digo, inicialmente recogidas desde las porterías, pero salvaguardadas directamente por el administrador. La segunda base de datos importante es echemos mano de las personas dentro de nuestros edificios que pueden ayudarnos también en la contingencia, personal de ayuda, médicos, enfermeras, en general personal del área de la salud, personas que están en menor riesgo, digamos las personas entre los 18 y 35, 40 años de edad han sido declaradas como menos susceptibles a los efectos adversos en la enfermedad. Entonces, ¿quiénes estarían aptas para ayudar en caso de ser necesario en un domicilio, cuidar a un enfermo de ser necesario? Recuerden que parece que no va a ocurrir, pero realmente hay muchas personas solas en los edificios hoy en nuestra ciudad, muchas, y esas personas no tienen quien las auxilie. Entonces, ¿quién de esas personas estaría dispuesta a colaborar? Y también tomemos de ellas sus datos para tener toda la información y poder contactarlos en caso de ser necesario. Es muy importante también que hoy tengan todos a la mano el listado de contactos de emergencia y tenerlo disponible en las porterías, sobre todo porque los porteros son los que deben reaccionar en caso de que alguna persona del apartamento llame. Aquí solamente para esta versión que está modificada el día de hoy, tenemos las líneas de Envigado y Medellín y tenemos la de Migración Colombia, que también Lonja, muy juiciosa, hizo la consulta para la denuncia de extranjeros que no están acatando la norma de cuarentena. Entonces, aquí en este documento les vamos a dejar los teléfonos de Medellín y Envigado, pero a su vez, si hay personas contactándonos en este momento, participando de otros municipios, muy importante que revisen todos esos contactos de emergencia de sus respectivos municipios y lo tengan en la portería y ojalá lo difundan también a sus residentes para que la gente pueda llamarlos propiamente o desde la portería esté disponible.
Las campañas informativas, por lo menos pues los pocos que hemos salido en estos días a trabajar, hemos visto en los edificios que ha sido juicioso el trabajo informativo, pero no está de más reforzar siempre las prácticas saludables. Aquí no voy a hacer hincapié, pues porque creo que todos ya han recibido la información suficiente. Aquí en el documento queda lo que ha impartido pues el Instituto Nacional de Salud, los síntomas de alerta, tenerlos muy claros, pero en este caso, miren que es muy importante que el personal operativo de nosotros lo tenga claro, porque pueden llamar en horas de la noche a una portería, pueden llamar un fin de semana que el administrador puede hacer un poco más difícil de contactar, y es por eso que el personal de las porterías es sumamente importante en este momento. Y también invitar a las personas a no caer en pánico, ¿cierto? Y que realmente consulten fuentes confiables. Eso ha sido como una recomendación que incluso uno de sus propios hogares le pasa a las familias, consultar fuentes confiables que nos ayuden a tener todos mucha mayor claridad. También estamos recomendando hacer unas visitas de supervisión. En este mismo documento vamos a compartirles 3 formatos. Ahorita que estemos en el Excel, para no estar saltando de documento en documento, se los abro y se los muestro. Pero está el checklist de revisión y supervisión de aseos críticos que más adelante voy a desarrollar, el reporte de personas enfermas en el edificio, que también ahorita se los voy a presentar, y el seguimiento de personal también, o sea, después del reporte, el seguimiento de esas personas infectadas. Entonces, ahorita más adelante les comparto los formatos. Pero sí es muy importante que hoy los supervisores, si me están escuchando, supervisores de mantenimiento y de aseo, sean muy rigurosos con las empresas contratistas, de aseo y de mantenimiento, que efectivamente estén usando los desinfectantes permitidos en las proporciones que nos han recomendado, que tengan los elementos de protección personal. Incluso acá más adelante, bueno, más adelante lo voy a decir, incluso hay una pista de alarma, de usar una pequeña alarma de control, de controlar cada cuánto el personal de aseo debe estar haciendo estas revisiones. Obviamente el de no programar reuniones con más de 50 personas, eso lo que hace es que los salones y a la lonja ha llegado mucho esta consulta, y es sobre no habilitar las zonas comunes. Efectivamente, aunque en la normativa que ha salido, pues no ha salido algo específico para las propiedades horizontales, tomar la decisión de no habilitar las zonas comunes es una condición que perfectamente puede usar un administrador de propiedad horizontal y estaría actuando, digamos, en concordancia con los lineamientos gubernamentales. Porque el tema de nuestras copropiedades, y yo ayer lo hablaba acá con una persona de mi organización, decíamos, bueno, y si habilitamos los parques, al menos para que un niño salga un ratico y salga otro, es muy difícil para nosotros legislar en la condición humana y tratar de controlar la condición humana. Entonces, realmente para evitar esos niveles de confrontación que puede presentarse, lo mejor y la recomendación es que no habilitemos ninguna zona común mientras esta etapa como lo han recomendado los centros gubernamentales, pase. Obviamente es muy importante realizar el registro de visitantes provenientes del extranjero. En este caso, pues cobra mucha importancia en los edificios, que sé que muchos de ustedes que me escuchan tienen edificios en Airbnb o que están autorizados para hacer vivienda turística. Entonces, tener claramente señalado quiénes son los visitantes que están llegando y hacer el seguimiento, reportar a Migración Colombia si no están acatando la cuarentena, pero tener sobre todo el seguimiento para poder hacerles control dentro del edificio. Solicitar a la empresa de vigilancia implantar los controles en la recepción de domicilios. En un principio, y esto se difundió por varios medios, es que cada residente debe bajar a recibir su domicilio. Pero recuerden que todavía aquí estamos en el antes y es el momento en el que todavía no hay contagiados en el edificio. Esto cambia cuando ya tenemos personas contagiadas. Una persona contagiada hay que ir a llevarle el domicilio directamente hasta su apartamento. Entonces habrá que definir también allá al interior de las copropiedades quiénes están en la capacidad, si hay un vigilante de más o el personal de aseo que le suba el domicilio a la persona que está ya declarada positiva. Muy bien. Aquí queremos hacer una observación sobre lo que hablamos de las áreas comunes. Hay áreas, obviamente, que por la humedad, como les digo, no soy una persona experta en el área de la salud, pero pues
claramente las áreas húmedas, los gimnasios, donde muchas personas, y va a ser muy difícil controlar el aseo de esas áreas, puedan contaminarlo, esas áreas tienen o recomendamos estén cerradas, gimnasios, salones sociales, auditorios. Por aquí me hacen una pregunta. ¿La cuarentena aplica para personal directo? Si estamos hablando de la cuarentena que declaró el gobernador el día de ayer, la cuarentena aplica en este momento para todas, hay unas excepciones, y en el caso de la propiedad horizontal, la única excepción que tenemos es el personal de vigilancia, y nos fue anunciado por la lonja hace media hora que también quedaron excepcionados los porteros, es decir, los porteros que no hacen parte de empresas de vigilancia, los conserjes. De resto, todas las personas quedan por fuera, es decir, tienen que cumplir la cuarentena. ¿Con quiénes nos vamos a quedar este fin de semana? ¿O quiénes no podrían ir a trabajar este fin de semana? El personal de aseo. No vamos a tener personal de aseo a partir de hoy a las 7 de la noche. Y esto lo digo y agradezco a la persona que nos hizo la pregunta para que desde este momento, ahorita que terminemos nuestra charla, definan en cada edificio sobre todo quién va a hacer el control de los chutes de basuras. Recordemos que a raíz del incidente que pasó en Colors es un tema muy delicado y en el que tenemos que estar muy atentos este fin de semana. Son 3 días, hoy en la noche, todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes festivo, porque termina el martes a las 3 de la mañana la cuarentena. ¿Qué recomiendo dentro de lo que he hablado con algunos colegas? Hay que mirar con personal de vigilancia o con estos conserjes quién va a hacer esa labor usando los elementos de protección, los respectivos guantes, el tapabocas, pero necesitamos quien evacúe, quien tenga las canecas, o sea, que el chute de basura siempre tenga la caneca libre para poder que no se genere congestión. Y no estaría de más, recomiendo yo, que hagamos un comunicado a nuestros copropietarios, a lo mejor algunos no han seguido muy de cerca este pronunciamiento del gobernador, para que recomendemos mantener el edificio muy limpio el fin de semana, cuidar el ascensor. Nosotros mismos podríamos, cuando usemos el ascensor, salir con el spray y nosotros mismos en el pañuelito echarle el desinfectante y limpiar la botonera por lo menos cada 2 horas. Sobre todo recuerden que botoneras de ascensores, pasamanos del ascensor, pasamanos de escalera, son los más susceptibles en este momento a tener la infección. Sí, digamos, pues yo aquí le pediría a Alejandra que me ayude. Me preguntan que si una persona va a salir, que si el vigilante está autorizado a no dejarlo salir. Aleja, yo te pido que me ayudes acá a responder, porque no sabría decirles, pues claramente las empresas de vigilancia y seguridad privada, pues no son entes policivos y no son autoridad. Aquí Carolina Marín, pues claramente lo está diciendo en el chat, no son autoridad. Yo pienso que tenemos que actuar muy rápidos en la comunicación. O sea, si hoy mismo, a través de los chats que tenemos de nuestros residentes, correo electrónico, carteleras, colocamos el respaldo del decreto y lo que va a suceder, yo creo que la gente hoy está más sensible y puede ayudarnos mucho a controlar y hacer más conciencia en cada uno de los edificios. También aquí, volviendo al tema de zonas comunes, entonces señalábamos otras áreas, porque hay pues unidades residenciales muy grandes con canchas de fútbol, básquetbol, pista de patinaje, pista de skate. Esos espacios abiertos está claro que no se deben usar para practicar deporte, porque claramente la gente practicando deporte va a estar sudando, va a ser más fácil que ensucie los lugares. Entonces, pues la gente puede salir con sus mascotas en el lugar dispuesto para ello, tendrán que recogerla. Recuerden que el decreto, lo decía ayer el gobernador, la gente puede salir a unas distancias muy cortas de su casa con las mascotas. Entonces, esos espacios al aire libre, seguramente nuestros residentes van a bajar, respirar un ratico y volverán a subir. La recomendación ahí sería que mantengan el metro de distancia. Los vecinos algunas veces quieren hablar con uno y se acercan mucho, entonces no es paranoia, pues es la recomendación y es mantener 1 metro de distancia, y eso lo podríamos hacer aplicable a los espacios abiertos. Pero los espacios confinados, áreas de tenis de mesa, squash, salones de juegos de mesa, no deben ser abiertos porque realmente es más difícil controlar que las personas estén separadas las unas de las otras. Bueno, y también quisimos transcribirles
una recomendación de la empresa Lavanti, que tiene lavanderías comunitarias, y nos parece importante también dejar aquí consignado. Listo. María Alejandra me está escribiendo que ella ha dejado sus respuestas acá en el chat. Yo les pido que por favor lean el chat, que es común para todos, y ahí pueden ampliar la información que María Alejandra Pérez, nuestra abogada de la lonja, está difundiendo. Entonces, en el tema de supervisores y en el tema de lavanderías, aquí estamos transcribiendo también la recomendación que se hace en el tema del lavado de la ropa, no agitar la ropa sucia, lavar los artículos. Bueno, yo quiero dejárselos acá, ustedes lo están leyendo conmigo en este momento. ¿Por qué? Porque realmente cuando salimos, pues la ropa con la que salimos llega, de alguna manera tiene contacto, muy posiblemente puede tener contacto con la infección, con el virus. Entonces, es muy importante que la ropa que usemos cuando salimos a la calle, inmediatamente lleguemos a la casa, no la quitemos y la lavemos para evitar traer también ese virus de la calle a nuestros hogares y por ende a nuestro edificio. Entonces, si alguno de los que está acá conectado tiene lavanderías comunitarias, pues es muy importante que esto lo publique y lo tenga claro, pero también que esto se lo hagamos extensivo a los hogares de nuestros edificios. Acá pues no me voy a detener, creo que ustedes acá pueden irlo leyendo y cuando se los compartamos luego desde la lonja, pues podrán revisarlo mucho más en detalle. Bueno, tenemos otra planeación también muy importante que hacer en este momento y es con los contratistas y proveedores. En algunos edificios todavía no se han interrumpido, aunque la recomendación es no tener trabajos especiales en este momento, por lo complejo, sobre todo de la limpieza. Si alguno todavía tiene un trabajo en operación, es muy importante revisar con esos contratistas su propio sistema de seguridad y salud del trabajo y que todos estén acatando las recomendaciones de orden preventivo. El protocolo de limpieza y desinfección, lo que mencionamos ahorita, o sea, que la gente se cambie en la unidad, también que ellos estén alineados y tengan claras y les comuniquemos todo lo que estamos haciendo. Aquí es muy importante lo que les decía del PEGIRS, ¿cierto? En el acatamiento del plan, recuerden que no se había hablado mucho del tema de riesgo biológico. Entonces, en el tema de riesgo biológico, pues cuando tengamos personas infectadas, seguramente va a ocurrir que van a haber disposición de estos elementos, pañuelos, obviamente todas las mascarillas que nos quitamos, los pañuelos, los pañales, todos esos elementos van a tener condición de riesgo biológico. Entonces, que usemos la bolsa roja o debidamente marcada como una bolsa que tiene material biológico peligroso. Digamos que inicialmente acá, y por eso lo pusimos en negrilla y subrayado, es que no sean arrojados por el chute de basuras, pero sé que es muy difícil porque también cuando tengamos personas es decir, también quién va a subir a hacer la ruta de recolección de riesgos biológicos, también es complicado. Entonces, sí quiero que me ayuden a pensar qué podríamos hacer, porque en ese caso es muy importante también que esos residuos no lleguen al chute de basura. Aquí hay una consulta de Grey Paola, dice, en algunas copropiedades BCB no existen dichos planes y los órganos de administración y dirección trabajan empíricamente en su mayoría. ¿Qué se recomienda al respecto? Paola, gracias. Pues mira, realmente este ejercicio que hace el gremio a través de nosotros es para ayudarles a los que tengan menos información y no tengan muy organizados esos planes. Este plan de acción que desde mi empresa quiero compartir a través del gremio te va a ayudar. Yo te recomiendo compartir luego de que la lonja lo distribuya, también lo compartas con los órganos de administración, con esas personas que están actuando, porque sé que es mucho más complejo con ellos y que te avales mucho en esta charla y en el contenido que los gremios podemos facilitarte para que sea legitimado y que de alguna manera pues te ayuden y te respalden. Sabemos de esas falencias, ¿sí? Incluso hasta los que han sido más organizados seguramente hoy dicen, Dios, ¿cuándo me voy a leer los planes de los 30 edificios que administro? Es muy complejo. Por eso es un trabajo colaborativo y donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Compartir a los consejeros esos planes, multiplicarlo con ellos para poder que cuando ustedes tomen las medidas que deben tomar, la gente lo entienda
porque a veces la reacción es de pura ignorancia, la gente reacciona así porque está angustiada, nadie. Por eso empecé con la imagen de Angela Merkel, que en Alemania todos decimos, no, los países desarrollados nos llevan la delantera. Nosotros mismos, yo conversé con mi cuñada que vive en Alemania ayer y me decía, yo veo actuando muy bien a Colombia, estoy impresionada de la actuación de Colombia, es decir, estamos actuando en concordancia a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, no tengamos miedo en tomar las acciones y cuidar a nuestra gente. Sí, gracias, Estefa. Sí, es muy importante que estemos solucionando entre todos, compartiendo ideas. Yo al final voy a dejar también acá mi correo y mi celular para que nos compartan y podamos a través del gremio también compartirles a otras personas. Aquí me pregunta Beatriz Crismat, tenemos los recipientes para los elementos biológicos y peligrosos, ¿se pueden utilizar ahora para esta emergencia? Súper, Beatriz, excelente. Si realmente en residencial seguramente no todos lo tienen, pero ahora que tú haces esta opinión, nos das tu opinión, qué bueno que en este momento tengamos un recipiente debidamente marcado para que ahí se depositen los riesgos biológicos. Sí, aquí me está diciendo Carolina, en este momento hay un Facebook Live también de la Gobernación de Antioquia, es real, y nos confirma que las personas que laboran en empresas de aseo están exentas de la medida de cuarentena. Es decir, que las personas están autorizadas a la hora. Ah, bueno, súper. No, porque hace un minuto nos dijeron totalmente lo contrario. No, acabo de salir. Carolina Marín nos está diciendo acá que la gobernación acabó de informar por Facebook Live que las personas que laboran en empresas de aseo están exentas de la medida de cuarentena. Súper. Porque hace un minuto pues nos habían dicho en Lonja que no iba a ser posible. Qué bueno. Entonces, manos a la obra, esto nos da muchísimo más margen de actuación. Prohibición de... Permítame un segundito, por favor. María Alejandra, yo te pido porfa que nos consultes bien, porque aquí hay personal de mi empresa también siguiendo el Facebook Live y decían que personal de recolección de residuos, pero de las empresas domiciliarias de aseo. Que sí esté claro que es el personal de aseo normal que trabaja en cualquier parte. No las empresas domiciliarias de aseo pues, de los municipios. Porfa, si nos aclaran eso para poder darles aquí a todos el parte de tranquilidad. Perfecto. Gracias a Diego Ríos Serna que nos está agradeciendo por este espacio. Sí, total. El personal de aseo está mucho más expuesto en este momento, por eso recuerde lo del chute de basura. Ahora que nos aclare María Alejandra, si efectivamente vamos a tener las personas este fin de semana laborando o no, el chute de basura es un lugar muy crítico y tenemos que prestar especial atención. Voy a seguir acá entonces con la recomendación del plan de limpieza. Sí, y la bolsa roja. Si tenemos bolsas rojas en las unidades disponibles, sería interesante que hagamos una dotación a los apartamentos de esas bolsas rojas. Los apartamentos que las tengan y las puedan usar, maravilloso. Los que no la tengan a la mano y no puedan tener bolsas rojas a la mano, lo importante es que estén marcadas, es decir, que con un marcador grande coloquen residuo peligroso para que el personal de aseo tenga claro. Y sobre la ruta hay que revisar, los que puedan hacer una ruta, como se hacen en los edificios corporativos y en las torres médicas, donde los residuos peligrosos son recogidos aparte, pues sería importante, pero yo no sé qué tan fácil es eso en una torre muy alta, el número de personal disponible, no sé. Si alguien tiene alguna idea que nos quiera compartir acá por el chat, sería súper. No se me ocurre en este momento, pero está claro que el CHUT es un lugar crítico. Y el plan de limpieza, entonces, es muy importante que aumentemos la periodicidad y el protocolo de limpieza de esas zonas comunes que son de alto contacto. Pasamanos metálicos, las bandas de las escaleras, las bancas de madera, los baños, los carritos de mercado, ojo, carritos de mercado, sillas de ruedas, portería, oficina de administración, ascensores, sobre todo botoneras, los lugares donde la gente pone los dedos, cuarto de empleados, lobby. Todos estos lugares donde tenemos más contacto deben ser desinfectados con una mayor frecuencia
En centros comerciales, antes de los cierres, les comparto, usamos una metodología, no sé si alguno lo puede implementar y le sirva, y es tener una alarma auditiva para que cada 2 horas le esté recordando al personal de aseo o que ellos mismos en sus celulares programen una alarma permanente de cada 2 horas para que se acuerden que en ese momento lo que estén haciendo deben parar y realizar esa profundización de limpieza en esas zonas. Y es muy importante que las empresas de vigilancia de aseo nos digan y nos digan que entendieron las recomendaciones y que las van a acatar, porque de alguna manera somos solidarios cuando actuamos con ellos. Voy aquí a mirar un par de preguntas. Está Isabel en este momento, Isabel de Saludablemente, que es aliada de nosotros, y aquí nos está reforzando esta información. Es muy importante el uso de los elementos de protección personal para el personal de aseo que maneja esos residuos, muy importante. Isabel, me gustaría que acá si nos puedes escribir o si me permites te voy a habilitar un segundito el micrófono para que tú nos cuentes también cuál es la recomendación en el uso de esos elementos de protección personal, porque no todo el mundo lo sabe usar y es claro que cuando están contaminados se deben desechar. Ya te voy a abrir la línea para que nos cuentes. Elisa Sánchez nos dice que en 1 hora sale el decreto. Obviamente la información que nos brindan ustedes toma más importancia por los cuidados, pero por lo menos vamos a contar con ese personal. Listo, aquí nos están diciendo que ya va a salir el decreto y que al parecer sí queda incluido el personal de aseo de los edificios. Es muy importante que estemos muy al tanto de ese decreto. Permítanme, por favor, yo habilito acá para poder abrir el micrófono de Isabel, que nos puede dar mayor información sobre el tema del uso de los elementos de protección personal. Isabel, ya tienes el audio. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muy importante la información que han compartido hasta el momento. Obviamente todo esto es un tema preventivo y llegaremos a la fase, pues ojalá que no, donde tengamos que llevarlo a cabo, pero sí es muy importante que en este momento nosotros nos pongamos pues como la camiseta, como dice Sandra, como los microalcaldes de estas copropiedades. Finalmente como administradores tienen una responsabilidad muy grande, pero también la responsabilidad es cuidar las personas que hacen parte de los colaboradores de estas copropiedades, independientes si son directamente vinculados con la copropiedad o si vienen a través de una empresa que presta el servicio, que aprovecho pues también que me dieron la palabra para reforzar la importancia de que en este momento se unan mucho a las empresas que les prestan esos servicios para que hablen el mismo idioma, para que estas empresas también refuercen mucho con sus colaboradores todos estos procedimientos, todos estos protocolos. En cuanto al tema del manejo de estos residuos peligrosos, pues ahí hay un gran foco de contagio. En caso pues que estas personas que desechan estos residuos estén contagiadas, esperemos que no, entonces hay que reforzar mucho el tema de elementos de protección personal. ¿Cuáles son los elementos de protección personal mínimos que deben tener estas personas? Entonces deben contar con gafas, guantes, mascarilla y en lo posible un traje antifluidos. Creo que en este momento están escasos, pero sería lo ideal, o que en el momento en que manipulen estos residuos tengan la posibilidad de hacer un cambio de ropa. Los guantes que utilicen no pueden ser los mismos que utilicen para manipular otro tipo de residuos. Entonces, lo ideal sería que tuvieran unos guantes única y exclusivamente para manipular estos residuos. Entonces estamos hablando de guantes, gafas, también debe tener una protección respiratoria que igual cuando terminen de manipular esos residuos se debe desechar. Básicamente son esos elementos de protección personal y vigilar que efectivamente los cumplan. Isa, aquí nos preguntan varias personas que no hay guantes y no hay gafas, no hay nada. ¿Qué pudiéramos hacer si no consiguen a la mano elementos de protección para los empleados en este momento? Yo creo que los guantes que están escasos son los guantes quirúrgicos. No creo que estén escasos los guantes de látex normales que utilizamos pues para las labores domésticas, solo que deben ser unos distintos a los que utilizan para otras cosas. Bueno, el tema de gafas,
no hay nada de protección sanitaria ni para los médicos. Bueno, lo que pasa es que una cosa estamos hablando de los insumos médicos como guantes de látex, todo eso, pero si hablamos de elementos de protección personal como tal, pues no sé las gafas, de pronto las gafas sí estén escasas, pero creo que los guantes no están escasos. Ahora, las mascarillas están escasas, yo creo que tenemos que recurrir también a la fabricación casera, pues no hay como mucha opción. Tenemos que pensar también en estas personas que son, o sea, si no cuidamos a estas personas serán las que se van a contagiar y las que proliferarán los contagios. Entonces, si nos, pues no sé, si nos toca ponernos a hacer mascarillas caseras, tendremos que hacerlo. Isa, ¿se pueden usar en el caso de los en el caso del manejo de residuos los guantes de carnaza? Pues ya sería como la medida extrema, que es lo que pasa, que esos guantes de carnaza, al ser ellos son de cuero, entonces no permiten ser lavados. Entonces ahí estaríamos teniendo un foco de contaminación. Ok, perfecto. Listo, Isa, si tienes algo que precisarnos, me puedes volver a levantar la mano, dale tranquila. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a proyectar en este momento el plan en el que estamos. Discúlpenme, acá vuelvo a compartir. Estamos entonces en el punto íbamos en el punto de los elementos de protección personal y del plan de aseo. Es muy importante que el plan también lo multipliquemos a todos los niveles, el equipo de trabajo y su propio entorno familiar. Verificar también las condiciones de salud de nuestros colaboradores, ¿cierto? Para los que no tienen esos sistemas de seguridad en el trabajo bien implementados, revisen muy bien, obviamente, que esas personas que están llegando todos los días al edificio realmente puedan laborar y tengan las condiciones para hacerlo, y tienen que autorreportar también su condición de salud y verificar constantemente en los medios de comunicación cualquier novedad. Y de cara a los visitantes, pues a los visitantes los tenemos que tener informados, porque básicamente cuando ellos llegan al edificio también tienen que acogerse a lo que el propio edificio haya realizado. Entonces las carteleras acá cobran mayor importancia, y por supuesto ese filtro que haga el portero en su momento, ¿cierto? Si la persona llega enferma y es detectable pues a simple vista, que el portero de entrada le haga la recomendación. Si logramos tener ya con antelación se me escapa, para lavarnos las manos, el desinfectante para lavar las manos desde las porterías, pues mucho mejor que desde la entrada todos los visitantes se desinfecten antes de entrar y tocar pasamanos, botoneras de ascensores y demás. Vamos a ir entonces a la fase del durante, porque ya vamos para 1 hora de transmisión, y este durante lo que queremos es darles unas herramientas muy sencillas. Seguramente con el tiempo van a ir mejorando algunas herramientas de control epidemiológico. Es cuando ya tenemos personas dentro del edificio que efectivamente son positivas en COVID-19 y que tenemos que tener un registro de esas personas. Entonces, para todos los propietarios, residentes y colaboradores, tenemos que tener clara esa información oficial de las personas que van siendo infectadas, tener una carpeta digital. Les recomendamos desde ahora, miren, la gente le hace a uno muchas consultas y pueden llamar al administrador, mantengan una carpetica con todos los decretos que han salido que tengan que ver con la propiedad horizontal, resguardados, para que ante cualquier inquietud, sea vía chat o sea por correo, le puedan enviar a la gente la información que ha salido. Es muy importante que las personas se autodeclaren. Recuerden todo lo que ha salido en medios de comunicación. Hoy la gente tiene mucho temor. Incluso el que está enfermo no sabe qué hacer. Primero porque se enfermó. Entonces, la sola situación de verse enfermo puede generar un problema emocional grande. Y para declararlo, pues no sabe qué van a decir de mí, que no fui juicioso, que no me cuidé. Entonces, el primer problema que vamos a tener en las unidades es que la gente se autodeclare enferma y que denuncie, o sea, que nos diga los síntomas que está teniendo y que está presentando. Entonces hay que darle a la gente la tranquilidad de que lo vamos a hacer, de que la información va a ser confidencial. Entonces ahí el administrador cobra en el tema de la data muy, muy importante el resguardo de esa información, que todo el que se autodeclare lo tengamos sumamente, sumamente resguardado. Eso no es de dominio público. Y esa persona, cuando ya se autodeclare, aquí les voy a compartir un formato de la autodeclaración, la debemos consignar en otra base de datos de ese registro de personas ya reportadas con la enfermedad, porque a partir de ahí es que empieza entonces toda la contingencia dentro del edificio
con las personas enfermas. Entonces a esa persona enferma tenemos que subirle el domicilio, a esa persona enferma tenemos que ayudarle en caso de que viva sola y necesite ante una crisis que se exacerbe, llamar al 123 para que la transporten. Entonces, y hacerle seguimiento diario. Recuerden que después las personas que ya dan positivo, alrededor de 14 días dura el desarrollo de toda la enfermedad, entre curarse o exacerbarse los síntomas. Entonces es muy importante que en esos 14 días hagamos el control epidemiológico dentro del edificio. Permítanme que acabo de llegar, por acá nos compartieron por otro medio el decreto y acabo de salir en el artículo segundo. No, salió el borrador, todavía no tiene la firma, pero es el que va a ser despedido en unos minutos. Y dice en el artículo segundo, en el numeral 2, los trabajadores de las empresas de aseo en ejercicio de sus labores, los empleadores deberán suministrar todos los implementos de seguridad y salud en el trabajo, además de los insumos especiales para la emergencia que se presente. Es decir, que están excepcionados, pero miren que acá incluso en el decreto claramente hacen hincapié en los elementos de protección personal. Entonces ahí seguramente en un momentico ustedes lo van a tener. Es un borrador, sí. Aquí María nos pesa, es un borrador. Preferimos no todavía multiplicarlo porque no sabemos si va a ser así. Esperemos el documento oficial para saber si podemos actuar. Listo. Aquí también Beatriz ahorita nos está compartiendo 2 videos de cómo fabricar tapabocas de manera artesanal y sencilla. Gracias, Beatriz. Los vamos a dejar aquí en este repositorio para compartírselo entre las personas que nos lo requieran. Bueno, en el caso de la vivienda turística, recuerden, y esto los colegas nos lo han dicho por muchos canales, ha sido muy difícil el control de los turistas, de los turistas residentes o que vienen o que vinieron hace 8 días, 15 o un mes. Esas personas deben tener una cuarentena obligatoria y aquí incluso tengo un comunicado de Airbnb. Dice nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19, ahora ofrecemos a los viajeros reembolsos completos y a los anfitriones cancelaciones sin cargo por reservaciones realizadas hasta el 14 de marzo con fecha de llegada hasta el 14 de abril. Ten en cuenta que esta política no aplica para las reservaciones nuevas, es decir, que el mismo Airbnb está ayudándoles a las dos partes para que no tengan perjuicios económicos y puedan hacerse las cancelaciones. Entonces, donde ustedes tengan este mecanismo, pues sepan que existe esta medida también para no tener la llegada de huéspedes. Y esos huéspedes, obviamente, reportarlos y en el número de migración, aquellos que no han acatado las recomendaciones de la cuarentena. Es muy importante ya cuando tengamos casos declarados hacer un seguimiento a estos inmuebles, en esos casos de confirmación, porque cualquier persona que ya esté confirmada, pues lo que haga dentro del edificio tiene una implicación directa en todo el edificio. Entonces, esas personas no es culparlas, no es rechazarlas, no es agredirlas, tenemos que cobijarlas, pero también hacerlas conscientes de que su cuidado es el cuidado de su familia y de su edificio. Entonces, sí les pido, por favor, que multipliquen esa información y que nos ayuden a pasarla. Si tenemos personas ya contagiadas en el edificio, también hay que informar que tenemos personas contagiadas en el edificio sin tener que decir dónde ni quiénes son, para que las personas lo sepan, intensificar obviamente en ese momento las campañas de autocuidado y en ese caso es muy importante que el Comité Operativo de Emergencia, ese puesto de mando unificado que haya definido cada plan de emergencia, se esté reuniendo permanentemente, diariamente, ojalá, a evaluar. Cuando digo reunir es virtualmente, porque recordemos que ahorita pues estos canales nos están facilitando muchísimo las cosas para monitorear el plan de acción y novedades y establecer nuevas medidas. Recuerden que aquí la herramienta más fuerte que tenemos es la comunicación, ser efectivos en los canales de comunicación, tener a la mano los que son más frecuentes y de mayor uso en el edificio para que la gente tenga la información de primera mano y actúe en concordancia con eso. Aquí tengo otras 2 preguntas mientras les voy a mostrar ya para terminar de mi parte los formatos en Excel que queremos desde 360 compartirles. Listo, les compartimos el comunicado que ha estado en el gremio sobre el tema de personas de oficios varios. María Alejandra acá nos acaba de dejar la imagen
con el comunicado. Y Carolina Marín nos dice a todos, el tema de las personas aisladas está súper complejo porque la policía no está atendiendo las llamadas. Así es, el 123 está infartado. En Medellín puntualmente, y ayer lo vimos a leer, porque en Envigado se dispuso, y no sé si en Itagüí alguno nos pueda compartir, o Itagüí, Río Negro, otro municipio nos pueda compartir por acá de una vez las líneas, pero sí sabemos que en Medellín ha sido muy difícil, que el 123 no está dando respuesta, razón por la cual debemos cobijar más nosotros a las personas y ayudarles de manera virtual a esas personas mientras el caso no sea crítico. No sé si, Isabel, si en el caso de, nos podrías responder, si en el caso de una persona que realmente esté crítica ya y no encontremos el 123, no haya respuesta, porque está claro que el 123 es el que deriva la posibilidad de transportarlo a un centro de atención, ¿alguna recomendación que pudiéramos hacer también ahí en ese caso? Discúlpenme, Isabel, ya te reinicio, dale, Isa. Pues sí, definitivamente no es posible hacer la comunicación, que es el conducto regular. Pues la recomendación es que inmediatamente salga al centro de pues, a su EPS o al lugar de salud más cercano para que sea atendido. Cualquier minuto que dejemos pasar cuenta, pues es un tiempo vital para aislar a esta persona y para que reciba pues la atención que requiere en salud. Isa, si en algún momento definitivamente es una persona sola, que no tiene quien la transporte y hay voluntarios en el edificio como con la base de datos que vamos a construir de voluntarios, teniendo todos los cuidados, también podría uno recurrir a transportar a una persona hasta su centro de salud. Sí, claro. Sí, sería más una medida pues solidaria, o sea, Sí. primero agotar el mecanismo definido y hacer todo lo posible para que así sea, pero pues está el otro que estamos nosotros creando acá como un tema de colaboración y solidaridad. Exactamente. Yo pienso que es un momento donde tenemos que ser muy solidarios, pensar mucho también en el otro, obviamente con todos los cuidados, llevando a cabo todos los protocolos. Sí, es el momento de hacerlo. Perfecto, mil gracias. Bueno, les voy a dejar para ir terminando los formatos en Excel que desde la empresa trabajamos para que también ustedes puedan empezar a hacer ese control. Algunos los pueden mejorar, permítanme, ya comparto. Estamos entonces dejándoles 3 formatos con esta charla. El primero es el seguimiento de desinfección y es que de todos los días y las zonas que ustedes definan, acá estamos dándoles unas pistas, las bandas en escalera, los pasamanos metálicos, los baños, carritos de mercado, sillas de ruedas, tengan el control de desinfección correcto y al final el nombre del coordinador de aseo y al final, ¿quién va a supervisar? Sabemos que en las unidades ustedes tienen una supervisión, sea de la empresa de aseo si es grande, o sea de ustedes mismos como administradores, que puedan ustedes venir y verificar con esa planilla que se está haciendo la respectiva desinfección. Y recuerden lo de la alarma que les puede servir, ponerles un recordatorio. Esto es un tema de rutinas. Y ese recordatorio de cada 2 horas pasar por esas zonas sensibles, con el pañito definido y con el elemento de desinfección que ustedes tengan en este momento, de acuerdo a los estándares que nos han sido difundidos, que podamos tener esas áreas de desinfección. El otro formato que queremos dejarles es el autorreporte de condiciones de salud y es el que cada persona enferma o que ya se sienta con los síntomas debe declarar. Aquí les pedimos que multipliquen esto en sus apartamentos para que la persona declare que el tipo de malestar que tiene. Muy bien, entonces vamos a hacer ese autorreporte y finalmente el seguimiento de casos donde luego del autorreporte se haga un seguimiento de todas las personas que están infectadas en el edificio y poder hacer ese seguimiento de los 14 días de incubación del virus y de lo que debe ocurrir con cada persona, desde que pase todo el tiempo en su casa hasta que sea trasladada a un centro de salud. Isabel, nuestra colega, va a estar también haciendo una revisión de estos formatos antes de enviárselos para que cumplan con todas las condiciones y sea una herramienta realmente de ayuda para ustedes. Entonces, luego les estaremos compartiendo.
No sé si aquí tengo otros chats, permítanme, aquí dejo de compartir. Vemos acá otro chat, denme un segundito. Listo, el formato de autoaclaración por aquí, lo estamos mandando bien, listo. Sí, Estefa, vamos a hacerle una pequeña revisión para poder compartírselos en el transcurso de la tarde, se los estaremos pasando. Sí, yo quisiera que Julie nos diga a través de Lonja y las personas que participaron de este ejercicio, cómo les podemos compartir tanto el plan como los formatos, para que nos lo aclare Julie, porfa. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, aquí por el chat lo estamos atendiendo. Sí, Julie. Te voy a abrir para que le cuentes a la gente, voy a abrir audio para que le cuentes a la gente entonces cómo puede acceder a esta información. Dale. Listo, por el WhatsApp de Lonja. Ok. Hola, ¿cómo Hola, estás? Julia, adelante. Es que hay otra Juliana ahí. Sí, sí, ya. Sí, ya nosotros con las personas que se registraron y que participaron en la videoconferencia les enviamos las memorias y también colgamos en el canal de YouTube la grabación de esta conferencia y de esta charla para las personas que no se pudieron conectar. Perfecto. También luego también vamos a buscar colgarlo en la página de 360 para que puedan acceder a ellos. Quiero agradecerles a todos su participación. Invito mucho al ejercicio colaborativo y de trabajo en equipo. Esto es una tarea que hacemos todos los días y desde el gremio también vamos a hacer todo lo posible por acompañarlos y generar estos espacios. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.